Hola, les doy una calurosa bienvenida a esta reflexión que hoy vamos a compartir. El tema que nos convoca es uno que, aunque parece distante o incluso superficial, tiene una profunda resonancia espiritual y humana: el prestigio. ¿Qué significa para nosotros el prestigio? ¿Cómo lo buscamos y, más importante aún, cómo debemos mirarlo desde la perspectiva divina, desde los ojos del Señor? Quiero invitarlos a reflexionar sobre este tema, porque, al final, el prestigio no es más que una sombra de la verdadera grandeza. Una idea que puede hacernos desviar el corazón si no estamos atentos a los principios que la palabra de Dios nos enseña. Muchas veces, en nuestra vida cotidiana. En el trabajo, en las redes sociales, en nuestra comunidad e incluso dentro de la iglesia. La búsqueda de prestigio se convierte en un motor invisible que nos impulsa a querer ser reconocidos, admirados y aclamados por los demás. Pero, ¿es esto lo que realmente debe movernos? ¿Es el prestigio algo que el Señor valoraría o hay algo más profundo que debemos buscar? Comencemos por entender lo que el prestigio significa en términos humanos. El prestigio es una reputación o una influencia que una persona obtiene, usualmente como resultado de logros, habilidades o características que otros consideran excepcionales. El prestigio tiene que ver con la visibilidad, con la admiración externa, con el aplauso de la sociedad. Es el reconocimiento social que da poder en ciertos círculos, y muchas veces, quienes lo buscan lo hacen de manera incansable. Pero, como creyentes, debemos preguntarnos: ¿es este el tipo de prestigio que Dios quiere para nuestras vidas? ¿Es el prestigio humano el que deberíamos estar buscando? En los tiempos bíblicos, muchos reyes, sacerdotes y profetas fueron reconocidos y respetados, pero eso no significa que el Señor los haya llamado a la búsqueda de la alabanza humana. De hecho, hay muchos pasajes que nos invitan a considerar que el prestigio y la honra que vienen de los hombres no tienen el mismo valor que la honra que proviene de Dios. Uno de los primeros versículos que quisiera compartir con ustedes está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 12. Jesús dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este versículo, aunque breve, tiene un peso impresionante. Jesús nos invita a entender que el prestigio, cuando se busca de manera egoísta y para la exaltación propia, está condenado a la humillación. Esto es un principio profundo del reino de los cielos: el que se busca a sí mismo, acaba cayendo. Mientras que el que busca servir a los demás es exaltado por el Señor. En este contexto, vemos que la búsqueda de prestigio desde la óptica humana está llena de peligros. La historia de muchos hombres y mujeres en la Biblia nos da ejemplo de cómo el orgullo y la ambición de obtener una buena reputación ante los hombres destruyeron vidas. Pensemos en el caso de Saúl, el primer rey de Israel, quien, tras ser elegido por el Señor, terminó perdiendo su reino debido a su orgullo y su deseo de agradar a los demás en lugar de obedecer la voluntad de Dios. A lo largo de su reinado, Saúl se preocupó más por las apariencias externas y por mantener su imagen ante el pueblo que por escuchar a Dios y hacer su voluntad. Al final, su prestigio fue efímero, y el reino fue entregado a David, un hombre conforme al corazón del Señor. Por otro lado, el ejemplo de David es notable. David era un joven pastor que, al principio, no tenía ningún prestigio humano. Vivía en el campo, alejado de la fama y de los aplausos. Sin embargo, el Señor lo vio con ojos diferentes. Dios lo eligió por su corazón humilde y obediente. A pesar de que David pasó por muchas dificultades y momentos de humillación, él nunca dejó de buscar al Señor. Él entendió que el verdadero prestigio no venía de la aprobación de los hombres, sino de la gracia y la bendición de Dios. Amigos, quiero que nos detengamos a reflexionar sobre lo que significa tener un corazón dispuesto a agradar a Dios y no a los hombres. El Señor no se fija en la apariencia externa. La Escritura nos enseña, en 1 Samuel 16:7, que el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero el Señor mira el corazón. Este es un principio fundamental que cambia todo lo que pensamos sobre el prestigio. El verdadero prestigio, el que proviene de Dios, no se trata de nuestra apariencia, de nuestras habilidades o de lo que otros piensen de nosotros. Se trata de un corazón puro, de una vida que se rinde al Señor. De una actitud humilde que busca servir a los demás y honrar a Dios en todo lo que hacemos. A lo largo de las Escrituras, el Señor ha mostrado que Él se agrada de aquellos que buscan la humildad y la mansedumbre. No los que buscan destacar por su propio esfuerzo. La palabra nos invita constantemente a buscar el reino de Dios antes que el de los hombres. En el Evangelio de Mateo 6:33, Jesús nos dice: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Las bendiciones, el reconocimiento y la honra que necesitamos vendrán cuando primero pongamos a Dios en el centro de nuestra vida. Entonces, ¿qué es el prestigio verdadero? El prestigio que debemos buscar no es el reconocimiento humano, sino la gloria de Dios. El prestigio que viene del Señor es eterno, y no está basado en lo que los demás dicen de nosotros, sino en lo que el Señor dice de nosotros. Jesús nos enseñó que, al final de nuestra vida, lo que realmente importa es escuchar esas palabras tan deseadas: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel. Sobre lo mucho te pondré. Mateo 25:21. Esa es la verdadera recompensa, la que viene del corazón de Dios, y es mucho más valiosa que cualquier aplauso o fama temporal que podamos ganar en este mundo. El prestigio que buscamos en este mundo puede desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. La historia está llena de personas que fueron muy famosas, muy respetadas, y de repente, por una caída, un escándalo o una traición, todo se derrumbó. El prestigio humano es frágil. Pero el prestigio que proviene del Señor está fundamentado en su fidelidad y en su justicia, y nunca se desvanecerá. A pesar de las dificultades, de las pruebas y de las humillaciones, lo que Dios ha preparado para los que le aman es más grande y eterno. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Encontramos una de las enseñanzas más poderosas sobre el prestigio y la humildad: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí el apóstol Pablo nos enseña que el verdadero prestigio, el que honra a Dios, se construye a través del servicio humilde hacia los demás. Este es el modelo que Jesús nos dejó. Él, siendo el Rey de Reyes, no vino para ser servido, sino para servir. Él lavó los pies de sus discípulos, mostrándonos que el servicio humilde es el verdadero camino hacia la grandeza. Queridos amigos, el prestigio que el Señor valora no tiene nada que ver con nuestra posición en la sociedad, ni con las riquezas o el poder que podamos tener. El prestigio que Dios aprecia está relacionado con nuestra actitud hacia Él y hacia los demás. Se trata de vivir con un corazón humilde, dispuesto a servir y a dar sin esperar nada a cambio. Hoy, al cerrar esta reflexión, quiero invitarles a examinar sus corazones. ¿Estamos buscando el prestigio que el mundo nos ofrece, o estamos buscando el prestigio que proviene de un corazón puro y humillado ante el Señor? La verdadera grandeza está en vivir conforme a la voluntad de Dios, en poner su reino y su justicia por encima de todo. Como dice el Salmo 75, 6 al 7, porque no proviene del oriente, ni del occidente, ni del desierto el exaltarse, pero Dios es el juez, a este humilla, y a aquel enaltece, que podamos vivir cada día en la luz de la verdad de que nuestro valor y nuestro prestigio no provienen de lo que el mundo piensa de nosotros, sino de lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones. Que, al final de nuestras vidas, podamos escuchar esas palabras que todos deseamos escuchar: bien, buen siervo y fiel. Que el Señor les bendiga abundantemente y que su corazón sea siempre un reflejo de su gloria. Amén.